El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando: «Con solo tocarle el manto curaré». Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaban: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que le había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, y después de entrar les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Pero él los echó a todos y, con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante estos domingos del tiempo ordinario, estamos escuchando el Evangelio según San Marcos de una manera, podemos decir, continua. Alguno que otro pasaje quizás no se tomará, pero habrá una continuidad interesante. Este acontecimiento que nos relata hoy el inicio del capítulo 5 de San Marcos, viene inmediatamente después de lo que escuchamos el domingo pasado, ¿no? Jesús, en medio
con sus discípulos en la barca en medio de la tempestad. Jesús que duerme, los discípulos sobresaltados. Es interesante que al llegar a la otra orilla encuentre también entre la gente sufrimiento. Eso que se expresa simbólicamente en la tempestad natural, en el mar, en el lago, los elementos que se enfurecen, ese mar turbulento, ahora se traslada a ese escenario de dificultad, de problemas, si lo podemos decir así, en el mar de la humanidad, y Jesús se adentra en ese territorio, no dormido, pero también con una actitud de serenidad, de control, de paz. Como se dijo en la monición, Jesús se manifiesta como el Señor de la vida. Su condición divina, que viene a traer justamente paz en medio de la tormenta, a traer vida donde parece que la muerte se impone, a traer salud donde la enfermedad produce sufrimiento. El Evangelio ha reunido estos dos milagros interesantes. Miren que hay un hilo conductor y es salir ante la súplica insistente de Jairo, el jefe de la sinagoga, por su hija, hasta llegar a su casa, termina, y en ese tránsito sucede el segundo milagro de aquella hemorroísta, esta mujer que padecía flujos de sangre desde hace 12 años, dice el Evangelio. Quizás San Marcos reúne estos dos acontecimientos en una misma escena para mostrarnos a un Jesús que se encuentra con la muerte manifestada de dos modos distintos. Una que ha muerto físicamente, la hija de Jairo, y una que está como muerta en vida, la hemorroísa. Son dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte por el sufrimiento o por la marginación, porque es que entendamos también que la enfermedad que padecía esta mujer la marginaba de la sociedad. En la cultura judía, la sangre era un signo de impureza y estar continuamente con hemorragias, con flujos de sangre, pues ya la apartaba de toda la posibilidad de una vida cultural y social como la tenían los demás. Estar como muerto en vida, no contar en la sociedad, no contar para los demás. Y yo quisiera mirar un segundo cada una de las, de las perspectivas que nos puede aportar el Evangelio de hoy, básicamente tres perspectivas. Una, mirar el Evangelio desde el lugar justamente de esa mujer hemorroísa y de esa niña moribunda. Una segunda, por supuesto, mirar el Evangelio desde la perspectiva de Jesús mismo, porque el Evangelio es una escuela que nos enseña también a nosotros cómo enfrentar distintas situaciones. Al estilo de Jesús somos sus discípulos. Y la última, por supuesto, mirar el Evangelio desde la gente, la reacción de la gente. En primer lugar, pongámonos desde la perspectiva de estas personas, desde estas dos mujeres, la hemorroísa y la niña. Ambas están en una situación límite, ya casi sin esperanza. La hija de Jairo porque está muriendo prácticamente. De hecho, le llegan a decir: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y la segunda, pues por como lo he mencionado, los flujos de sangre que padecía. Seguramente había intentado todo para curarse, pero ya lo único
que le queda es Jesús. Jesús es para estas dos personas el último recurso, la última esperanza. Ponen todo en Jesús, en Él buscan la respuesta. Jairo, por ejemplo, recurre con fe insistente, dice el Evangelio, le suplica con insistencia, pidiendo al Señor la curación de su hija. Es un padre desesperado. ¿Qué nos enseña la actitud de estas dos mujeres? Por la niña a través de la actitud del papá y por la hemorroísa. Creer en Jesús realmente es confiar en Él, esperar en Él. En estas dos mujeres el Evangelio nos da una lección y nos hace un llamado a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Porque si algo nos muestra este pasaje es que Jesús puede vencer al mal en sus raíces más profundas. ¿Cuántas veces también nosotros nos sentimos desesperados, desalentados por situaciones tal vez no necesariamente físicas, sino espirituales, morales, que creemos que no podemos ya vencer? Creemos que estamos ya subyugados y sometidos a esa situación espiritual o moral, lo que llamaríamos esclavitudes, vicios, costumbres tan desordenadas, arraigadas, que nos cuesta y creemos que son más fuertes que nosotros. Vamos perdiendo esperanza. Y cuando se pierde la esperanza, se pierde la capacidad de confiar. Se pierde la capacidad de confiar. En el Evangelio hoy, con este signo que Jesús realiza en estas dos mujeres que están en un límite de situación en sus vidas, se nos invita a no perder la esperanza y confiar siempre en el Señor, a creer en Él, a creerle a su palabra. Habían situaciones que limitaban. En una, como digo, la marginación. Tocar a una persona que sangraba también hacía a los demás impuros, por eso la gente los evitaba. Pero esta mujer se mete en medio de la multitud e incluso toca. Eso es un acto, perdónenme, lo digo de esta manera, violatorio de las normas sociales del momento. Una persona impura, siendo consciente de su impureza, lo digo entre comillas, por supuesto, pues no podía tocar a otra porque la hacía impura también. Pero ella dice, aunque sea, tocaré el borde de su manto, porque tal vez así obtenga lo que estoy buscando. Ni siquiera se atrevió a hablarle. Esta mujer vence sus miedos, vence el temor al rechazo, a la reprobación. Le puede más la fuerza atrayente y poderosa de Jesús, que le estimula su fe y su confianza. Venzamos nuestros miedos. ¿Cuántas veces nos da justamente eso, no? Miedo, buscar a Dios. Pero yo, ¿para qué busco a Dios si esto no logro superarlo? ¿Con qué cara me le acerco? ¿Yo cómo voy a buscar a un sacerdote para hablarle de esto? Venzamos nuestros miedos. Venzamos el temor al rechazo, porque en Jesús solo vamos a encontrar misericordia, ayuda oportuna. Miremos ahora desde la perspectiva de Jesucristo mismo. Pongámonos del lado de Jesús en esta escena. Qué interesante que Jesús está siempre disponible ante quien le necesita, ante quien le busca. El jefe de la sinagoga le pide con insistencia: mi hija está enferma. Jesús está rodeado de gente que le pide favores. Sin embargo, se pone en camino, en medio de la multitud, para atender esta súplica insistente del jefe de la sinagoga por su hija. La disponibilidad de Jesús para llegar hasta esa casa. En medio del camino surge lo de esta mujer, que no lo aborda para hablarle, solo lo toca, pero él siente que alguien le ha tocado. Él no se contenta al sentir que alguien le tocó
Los demás dicen, estamos llenos de gente, y tú preguntas quién te tocó. Pero esa preocupación, ¿quién me ha tocado?, denota también el interés de Jesús de no tener una relación distante, sino un vínculo personal con esta mujer, para que no sea una anónima, sin palabras, sino un nombre, una historia. Busca abrir un diálogo confiado y verdadero con quien le busca. Mis queridos hermanos y hermanas, desde la óptica de Jesús tenemos que sentirnos llamados también como Él, como sus discípulos, como su presencia en el mundo, a ser hombres y mujeres siempre disponibles para hacer el bien. Siempre disponibles para hacer el bien, como el Señor. Siempre disponibles para un espacio de diálogo y de encuentro. Tenemos que dejar esa pastoral del anonimato, que yo suelo llamar de la montonera. Nos encanta ver la muchedumbre, pero necesitamos dar el paso a una pastoral más enfocada en la persona, en su historia, en sus problemáticas. Por último, contemplemos las actitudes y los gestos entre la muchedumbre, ¿no? Entre la muchedumbre. La muchedumbre reacciona, unos con incredulidad, otros con burla, pero al final, ante la evidencia y la contundencia de un servicio coherente de Jesús, que no solo habla, sino que actúa, dice el texto de una manera muy curiosa, se quedaron fuera de sí. Hoy podríamos decirlo también en ese lenguaje coloquial, se quedaron con la boca abierta, se quedaron viendo un chispero, estupefactos, asombrados. Al final la obra de Jesús despierta en la gente, y me quiero quedar con eso, con lo positivo. Pasan de la incredulidad al asombro por la obra de Dios. Y creo que nosotros también tenemos que salir del escepticismo a veces que tenemos, porque nos llamamos creyentes, pero siempre tenemos de por medio el ¿será que sí?, la duda. Salir de ese escepticismo a la confianza, al asombro por la obra de Dios, a no acostumbrarnos a Jesús, a su palabra y a lo que Él puede realizar en nosotros. Que no nos acostumbremos a Jesús, que no le perdamos el respeto, que siempre tengamos esa actitud reverencial para acercarnos al Señor. Mis queridos hermanos, hermanas, Jesús es nuestra fuente de vida. Él siempre quiere, siempre tiene la voluntad de ser nuestra salvación, pero necesita que nosotros creamos en Él y confiemos en Él. Que así sea. Amén.